Bueno, chao, Dios. Bye. Cuídate. Bueno, cuídate, chao. China, China, China. China. Barrera. No, conectar a seguir. Capacitación del civil. Buenos días, muchachos. Vargas. ¿Necesitas? ¿Jenny, tienes uno? Buenos días, muchachos. Entonces, aquí Vargas. Vera. Páez Barajas. Páez Barajas, correcto. Santiago Peña. Lady Daniela Cardoso Burgos. Ana Beleides. Muchachos, buenos días. Díganle a sus compañeros que son 5 minuticos de ingreso. Llevamos 1 minuto para que se conecten rápidamente antes de bloquear el ingreso a la reunión. Entonces, comenten a sus compañeros. Aprovecho para saludarlos y decirles que estamos en la semana 8 de actividades, pero semana 9 del periodo, es decir que el periodo finaliza la semana entrante, por lo cual los invito a los que todavía no han subido sus actividades que en el menor tiempo posible las suban. Ahí en el Classroom está todavía por semana las actividades para que revisen cuáles son las que les hacen falta y de esa manera entonces puedan ponerse al día con lo que tienen que ponerse al día. No dejen para última hora, muchachos, porque puede ser muy conflictivo y además pueden subir aún las actividades. Recuerdo, muchachos, entonces que pues se les reciben las actividades, pero que hay que tener algo de equidad, es decir, que no algo, hay que tener mucha equidad, hay que ser justos. Los chicos que entregaron sus actividades en el tiempo que se les destinó, pues se califica de 1 a 5. Los chicos que no han entregado sus actividades, sí se les califica, no se les va a poner mala nota, pero pues no puede ser de 1 a 5 para garantizar de todas formas la equidad y darle la misma oportunidad a todos de alcanzar la calificación. Pues les digo, no se les va a poner mala calificación, pero tengan en cuenta que siendo justos, entonces pues los que hicieron el esfuerzo de entregar su actividad a tiempo, pues entonces esos muchachos pues tienen de 1 a 5 la calificación, mientras que los otros de pronto puede ser hasta 3.5, 3.4, pero es importante subir la actividad y no dejar un espacio en blanco que les puede representar muchos problemas, inclusive la pérdida de la asignatura. Bien, aquí ya corroborando la planilla de asistencia, entonces todavía nos quedan 2 minuticos para que le comenten a sus compañeros que por favor ingresen los que quieran participar. También los invito a que se hagan preguntas, que hayan leído la guía, que hayan visto de que el tema se trata hoy es un poquito más de análisis, es el reactivo límite, o sea, determinar Gómez Wilches, ¿no? Interesó un compañero, Gómez Wilches Javier, díganle que por favor lo intente otra vez, que se intentó ingresar, pero se le cayó el internet, creo, porque apenas ingresó y salió. Entonces, díganle muchachos que por favor ingresen, nos quedan todavía en hora reloj, nos alcanzan aproximadamente 1 minuto y medio todavía para poder ingresar. Antes de cerrar la reunión, que hacemos este proceso de protocolo para evitar inconvenientes, que ingresen gente extraña a nuestra reunión y controlar de esa manera también la asistencia. También hay bonificación por esa asistencia, pues no será mucho, pero porque dice el colegio que hay que tener en cuenta los estudiantes que tienen dificultades de conexión. Bueno, entonces, muchachos, creo que nos queda todavía 1 minutico para los estudiantes que todavía están tratando de ingresar. Vuelvo, les digo, muchachos, estamos en semana 8
pero de actividades, pero para el colegio, para la institución es semana 9, por cuanto en el segundo periodo se dio la primera semana para algunos ajustes. La otra semana no tienen actividades conmigo, con ningún profesor. La otra semana tendré las calificaciones, que las enviaré a los correos. Ahí ingresa ahora sí Javier Gómez. Entonces se las enviaré a los correos para que las revisen. Y si se hace reuniones para revisar algo de las calificaciones, ¿ok? Bueno, entonces no siento más. Creo que ya pasaron los 5 minuticos que damos para esto. Ah, bueno, Carlos Patiño, sí. Ok, sí, él pertenece a 10º D. Entonces, le damos ingreso. Y entonces, muchachos, procedemos a hacer el bloqueo de la reunión y vamos a compartir la pantalla para presentar lo que tiene que ver con algunos ajustes aquí, lo que tiene que ver en la semana 8. Bueno, cuéntenme, muchachos, si están viendo bien la pantalla ahí por el micrófono. Señor. Bueno, muchas gracias. Entonces, en esta ocasión vamos a trabajar un concepto que se llama el reactivo límite. La palabra tiene que orientarnos. Reactivo, las sustancias que se van a transformar. Y límite significa que de las sustancias que se van a transformar, una va a estar en menor cantidad que las otras. Y cuando esa se acabe, entonces la reacción no sigue ocurriendo. Es decir, que ahí vamos a tener un caso en el cual cuando se acaba ese reactivo que está en menor cantidad, la reacción finaliza. Voy a citar un casito que les dejé en las clases anteriores, cuando colocamos aquí en una cubetica de agua, ¿sí? Aquí colocamos una cáscara y aquí vamos a colocar entonces un fósforo. Creo que ese experimento lo hicimos. Cuando prendemos el fósforo, tenemos ahí el recipiente con agua, prendemos el fósforo, esta es la idea inicial. Entonces, llegado un momento, bueno, aquí imaginamos que hemos encendido el fósforo, ahí estamos visualizando, represento la llama, bueno, aquí está la llama incandescente tratando de dar la sensación de luminosidad. Y entonces, ¿qué se necesita para que haya llama? Se necesita un combustible que es la cera del fósforo, sí, la cera del fósforo y el oxígeno presente en el aire. Mientras esos dos estén en suficiente cantidad va a haber llama. Pero al final, ¿qué va a suceder? Que se va a acabar la cera del fósforo, pero el oxígeno obviamente va a seguir ahí. Es decir, que cuando finaliza la reacción, cuando se acaban uno de los dos, en este caso se acabó primero el fósforo, quiere decir que en este caso el reactivo límite, pues evidentemente es el fósforo. La cerilla, el fósforo que nosotros utilizamos, ese es el que se acabó. Pero ahora vamos a mirar también, se les pidió que hicieran la siguiente experiencia, que colocaran en el recipiente, colocaran la cascarita, colocaran el fósforo, lo encendieran. Y ahora vamos a ver que hicimos la siguiente experiencia. Colocamos un vaso y al colocar un vaso limitamos la cantidad de aire. Va a suceder lo mismo, se va a apagar la llama, pero a diferencia del caso anterior, lo que se va a acabar primero es el oxígeno que estaba dentro del vaso. Bueno, ese no lo representa la situación. Se acaba el oxígeno que está dentro del vaso y al acabarse el oxígeno que está dentro del vaso, entonces inmediatamente el fósforo ha quedado sin gastarse completamente. El fósforo ha quedado sin gastarse completamente y el agua ha llenado este espacio. Si nosotros nos damos cuenta, entonces, ya lo veremos en la siguiente unidad de química, lo que es la presión atmosférica que hace fuerza sobre el agua externa y el aire que está dentro, cómo se gasta, va a haber menos aire, va a haber menos presión y la fuerza externa de la presión va a hacer que el agua toda ingrese dentro del vaso y entonces ahí vamos a tener el siguiente fenómeno. Pero en este segundo caso, si te das cuenta, lo que se acabó primero fue el oxígeno que había dentro del vaso, o sea que ahí el reactivo límite. En este segundo caso, el reactivo límite es el oxígeno. Entonces, te das cuenta que a qué nos estamos refiriendo. En el caso de la cocina, si tenemos, vamos a hacer la preparación de algún alimento y tenemos una receta,
Entonces, los ingredientes del alimento que vamos a preparar van a ser los reactivos. Si no tenemos suficiente cantidad de todos los reactivos, uno de esos está en menor cantidad, entonces ese es el que nos limita la cantidad de preparación o alimento que nosotros vayamos a preparar, porque dependiendo de ese, pues va a depender la cantidad de alimento que nosotros preparemos. Esto es lo que nosotros llamamos reactivo límite, la sustancia que se acaba primero en un proceso de transformación. Como te das cuenta, el lenguaje de la química es diverso, es muy amplio, y entonces con unos símbolos o con unas reacciones expresamos una cantidad de circunstancias, una cantidad de eventos, de acontecimientos, de fenómenos que desde luego entonces tenemos que manejar ese lenguaje. Ahora ya que se le prendió el micrófono a alguien, por favor esté pendiente para que lo desactive y pues que nos permita continuar acá. Entonces, ok. No se les olvide que la entrega de esta actividad es para el próximo viernes 10 de julio. El día de pasado mañana se activará la evaluación para que la puedan presentar. La clave del Classroom para décimo de ahí la tienen en la guía. Y está lo que se persigue en esta guía, que aprendas, que comprendas el concepto de reactivo límite. Y en segundo lugar, que desarrolles esa habilidad o competencia para imaginar que cuando se van a colocar varias sustancias a transformarse, una de esas está en menor cantidad y esa es la que nos va a limitar la transformación. Ahora, aquí en la exploración de la guía les puse un ejemplo con el sándwich y el pan, rodajas de pan, rodajas de jamón para hacer sándwiches. Lo leen, es exactamente igual al que puse aquí con la cáscara, el fósforo y el vaso. ¿Qué es el reactivo límite? Reactivo límite obviamente es la sustancia que se acaba primero en la reacción, que nos va a limitar la reacción. Aquí un ejemplo de una reacción química que es tomar otra vez la cal viva, el óxido de calcio. A ver, por favor, hay alguien, se le prendió el micrófono inconscientemente. Ruego el favor de que, lo cierre, porque si no me toca cerrarlo desde acá. Entonces, caramba, voy a cerrarlo desde acá. Natalia, ya, entonces, ok. Entonces, bueno, entonces estábamos aquí. Entonces, tenemos esta reacción que es el óxido de calcio. Se hace reaccionar con el dióxido de carbono y vamos a obtener carbonato de calcio. Ruego a favor de que revisen su guía porque allá no aparece dióxido de carbono y oxígeno. Pues la intención del problema es la misma, o sea, se hace el mismo procedimiento, pero entonces al haber solo oxígeno de pronto confunde a alguien que decir, pero si aquí hay carbono y en la derecha no hay carbono y tiene toda la razón. Pues revisen eso. Esta ecuación es muy sencilla porque es 1 a 1, o sea, una mol de óxido de calcio gasta un mol de dióxido de carbono y produce una mol de carbonato de calcio. En ese orden de ideas, entonces vamos a revisar si yo coloco a reaccionar aquí 2 mol de óxido de calcio con 1 mol de dióxido de carbono, te puedes dar cuenta que hay uno que está en mayor cantidad. Nos dice que yo gasto 1 mol de óxido de calcio con 1 mol de dióxido de carbono, pero si coloqué 2 moles de dióxido de calcio con 1 mol de dióxido de carbono, significa que uno de los dos se va a gastar primero. En este caso se gasta todo el dióxido de calcio y queda sin gastar óxido de calcio. Se gasta todo el dióxido de carbono y queda sin gastar óxido de calcio. Es decir, yo gastaré completamente, se me gastará completamente la mol de dióxido de carbono y se gastará apenas 1 mol de óxido de calcio, quedando sin gastar 1 mol de óxido de calcio. La cantidad de carbonato de calcio, ¿de qué dependerá? Pues dependerá del reactivo que se acabe primero. En este caso, el reactivo límite, RL, es el dióxido de carbono, lo cual nos permite identificar que esa es el que limita la cantidad de carbonato de calcio producido.
O sea que si yo gasto una mol de dióxido de carbono, produzco una mol de dióxido de calcio. En este caso, lo que se produce de dióxido de carbonato de calcio, el que está al frente este, será también una mol de carbonato de calcio. Será lo que se produce y ahí lo tenemos entonces como respuesta. No tomamos estos dos, este 2 se desecha porque es el que está en exceso. Vuelvo, les digo, el que nos limita la reacción va a ser este, el que hemos seleccionado como reactivo límite. Bien. Entonces, ahora, siguiendo en el caso, vamos a tomar otro ejercicio. Este ejercicio es tomar alcohol etílico, que es el mismo alcohol de farmacia, que es el C2H6O, ¿sí? Y si lo dejamos al ambiente, está en presencia del aire. Vamos a ver que se empieza a evaporar, pero si le colocamos una chispa, inmediatamente se va a convertir en estos dos gases incandescentes que van a producir una llama. CO2 más agua. Estas dos sustancias en forma gaseosa es la llama que vemos ahí. Se encuentra como en el lenguaje de la química estamos expresando algo que está ocurriendo hasta que se me acaba o bien el oxígeno o bien el alcohol. Entonces, ahora, ¿qué cantidad de alcohol y oxígeno? ¿Qué cantidad de alcohol y oxígeno son 10 moles para cada uno? Las cantidades de alcohol y oxígeno, para este caso, son 10. Es exactamente lo que nos dice ahí. Son 10 las cantidades de alcohol y oxígeno. Y se nos pregunta entonces por las cantidades de dióxido de carbono o las cantidades de agua. Entonces, en este caso, muchachos, hay que seleccionar cuál de los dos se acaba primero. ¿Y cuál de los dos se acabará primero? Primero, para eso tengo que balancear la ecuación. Entonces, 2 carbonos reactivos, 2 carbonos en productos, 6 hidrógenos en reactivos, 3 por 2, 6 hidrógenos en productos. Ahora, oxígenos, 2 por 2, 4 y 3, 7 oxígenos. Aquí ya hay 1, nos faltarían 6. 3 por 2, 6, un procedimiento que ya hicimos en semanas pasadas. Entonces, en ese caso, si te das cuenta, 3 mol de oxígeno gastan una mol de alcohol. O una mol de alcohol se gasta con el triple en moles de oxígeno. O sea que si yo voy a gastar estas 10 moles de alcohol, necesitaré el triple en moles de oxígeno. O sea, si gasto las 10 de alcohol, necesitaré 30 de oxígeno. Para estas 10 de alcohol, entonces necesitaré 30 de oxígeno. 30 moles de oxígeno. Y vamos a ver cuánto nos dio el problema. 10. O sea que esto no puede ser posible. Vamos al revés. Si gastamos todas las 10 de oxígeno, ¿será que hay suficiente alcohol? Entonces, 3 de oxígeno gasta su tercera parte en alcohol, porque aquí hay 3 y aquí hay 1. Y 1 es la tercera parte de 3. O sea que si yo gasto 10, la tercera parte de 10, ¿cuánto es? Pues la tercera parte de 10 es 10 dividido en 3, entonces es 3.3 mol de alcohol. Es decir, que yo voy a gastar exactamente 3.3 mol de alcohol. Y si hay suficientes, claro, porque nos dieron 10. Es decir, que esto sí es posible. Entonces, en este orden de ideas, yo gastaría todas las 10 mol de oxígeno y se me gastarían apenas 3.3 mol de alcohol y me sobrarían 6.7 sin gastar. O sea que esto es lo que sí puede ocurrir, lo otro no. Entonces, yo desecho esta cantidad y trabajo con la cantidad reconociendo que el reactivo límite es el oxígeno en este caso. Según las cantidades que tengo, 10 y 10, el que se me va a acabar primero es el oxígeno, porque dependiendo de las cantidades puede ser el otro, ¿no? Ahora bien, con este reactivo límite, con este es el que hago los cálculos. Entonces yo tengo lo siguiente, 10 mol de oxígeno, porque ¿qué me están preguntando? Por dióxido de carbono y agua. Pero puedo, si quiero hago de una vez, mire, 3 me producen 2. Entonces, ¿qué digo? Que 10 mol de oxígeno, ¿cuánto me producirá en dióxido de carbono? Sí, yo sé que según la ecuación, 3 mol de oxígeno, 3 mol de oxígeno
¿Cuánto me produce según la ecuación en dióxido de carbono? 2. 2 mol de dióxido de carbono. Entonces aquí cancelamos, cancelamos. Y aquí nos aparece que 10 por 2, 20 dividido en 3, 6.6. O sea que se van a producir 6.6 mol de dióxido de carbono. Ahora ya, listo. Ahora, a partir de 10 mol de oxígeno, ¿cuánto de agua? Pero aquí no necesito hacer el cálculo si observo bien. 3 mol de oxígeno me producen 3 mol de agua. O sea que las moles de oxígeno son los mismos en moles de agua. O sea que se habrán producido 10 mol de agua. Eso es un ejemplo de más o menos lo que tenemos que hacer. Lo único es que en los problemas, las cantidades de reactivos no nos las van a dar en moles. O sea que toca hacer pasarlas de gramos a moles, porque muy seguramente nos las van a dar en gramos. Entonces, esas cantidades en gramos las pasamos a moles. Teniéndolas en moles, seleccionamos cuál es el reactivo límite, desechamos el otro y con esas moles del reactivo límite hallamos las moles de la sustancia solicitada. Esas moles de sustancias solicitadas, obviamente las pasamos a gramos. Vamos a ver ese procedimiento completo en el desarrollo de otro ejercicio que llevamos aquí, que está en la misma guía. Bueno, en la guía está todo el desarrollo de estos ejercicios. Vuelvo y le digo, revísenlos bien. Revisen sobre todo del carbonato anticalcio que fue el anterior, que hubo un errorcito ahí. Entonces ahí está, miren muchachos, lo mismo del alcohol etílico, ¿sí? Está la primera opción, que es que si voy a gastar las 10 mol de oxígeno, entonces gastaré apenas 3.3 y me sobrará. Esta es la opción aceptada. Esta es la opción no aceptada, ¿ya? Entonces, y ahora revisemos el ejemplo 2. En el ejemplo 2, muchachos, tomo una reacción química muy importante para el equilibrio de la naturaleza, porque el nitrógeno necesita del hidrógeno del suelo. A ver, por ahí a alguien se le volvió a activar el micrófono. Por favor, apáguenlo para no tener que desactivarlo desde aquí. Entonces, el nitrógeno recibe al hidrógeno en el suelo para formar el amoníaco, que es la forma como las plantas absorben el nitrógeno y lo convierten en proteínas. Por eso esta reacción es supremamente importante. En nitrógeno hay bastante en nuestro aire, es el 79% del aire en nuestro nitrógeno. Entonces, cuenta entonces qué cantidad de nitrógeno para que las plantas fabriquen proteínas. Entonces, bueno, si nosotros balanceamos la ecuación, porque el ejercicio dice hallar el reactivo límite cuando se ponen a reaccionar 5 mol de nitrógeno, aquí 5 mol de nitrógeno, y 6 mol de hidrógeno. 6 mol de hidrógeno. Ahí está, muchachos. Eso. Para eso, balanceo la ecuación primero. 2 nitrógenos acá, 2 nitrógenos al frente. Entonces, ahora 2 por 3, 6 hidrógenos al frente. Y aquí 3 por 2, 6 hidrógenos. Muy sencillo, muchachos. Entonces, el balanceo de esa ecuación, que también ustedes pueden ver estos procedimientos en YouTube, porque esto es muy universal. Ahora, entonces, tenemos que seleccionar de estos dos reactivos cuál se acaba primero. Mira la ecuación como la leo. 1 mol de nitrógeno gasta el triple en hidrógeno, 3 mol de hidrógeno. O sea que si yo voy a gastar estas 5 de nitrógeno, necesitaré el triple, o sea, 15 de hidrógeno. Y si yo comparo, el problema no me da sino apenas 6. Significa que este procedimiento no es posible. Ahora, si yo voy a gastar las 6, dice, voy al revés, 3 necesita una, o sea, su tercera parte. Si voy a gastar 6, su tercera parte, obviamente van a ser 2. Es decir, que para el hidrógeno, entonces, necesitaré 2 de nitrógeno, 2 mol. Y comparo, claro, necesito 2 y el problema me dio 5. Quiere decir que esto sí es viable, es decir, que este camino sí es el que funciona. Y el reactivo límite es el que está ahí, el que se gasta todo. El reactivo límite es el hidrógeno. Como obviamente lo que me están preguntando es de amoníaco, o sea, el NH3, entonces con la cantidad que me dan de hidrógeno, con eso calculo la cantidad de amoníaco, que es el NH3. Entonces, 6 mol de hidrógeno,
Si la ves, las voy a pasar, que son las moles dadas, voy a pasarlas a las moles de las sustancias solicitadas o moles de sustancias pedidas. ¿Qué me dice la ecuación? Que 3 de hidrógeno producen 2 de amoníaco. 3 mol de hidrógeno producen 2 mol de amoníaco. 2 mol de NH3. Y ahí, muchachos, entonces les en cuenta que cancele, queda 6 por 2, 12, dividido entre 3, 4. Se producen 4 mol de amoníaco. Eso. Entonces, listo, muchachos. Esto es lo que me está solicitando. Y ahí en la guía lo vas a encontrar. No olviden procedimiento. Balanceo la ecuación, coloco los reactivos. Si me los dan en gramos, los paso a moles. Después de que ya los tengo moles, analizo basándome en la ecuación cuál es el reactivo límite. Y con ese reactivo límite hallo las moles de la sustancia solicitada. Que si el problema me está solicitando en gramos, paso estas moles a gramos. Entonces, bueno, ahí les queda la grabación, muchachos, para que la puedan consultar. Solicito consulten la grabación y háganme preguntas. A veces, como algunos compañeros, no les queda bien claro o hay veces revisan y no es posible comprenderlo. Entonces, obviamente, hacen las preguntas. Yo les grabo algún videito ahí por WhatsApp, alguna cosa para poderles hacer entender. Bueno, entonces aquí está el problema que acabamos de hacer para que lo revisen allá. Ahora viene este problemita al que sugiero pongámosle mucha atención porque es con gramos. Entonces yo tengo en esta ecuación, voy a tratar de escribirla, pues trato de escribirla aquí con las herramientas que me da el Zoom, que es el hidróxido de aluminio más el ácido sulfúrico. Ese hidróxido de aluminio es una base fuerte y el ácido sulfúrico pues es un ácido fuerte, que se van a transformar en sulfato de aluminio, que es el Al2SO4 3 veces. Estoy representando con esta simbología un fenómeno de conformación de una sal, que es el sulfato de aluminio, y es lo siguiente: el ácido sulfúrico, que es un líquido viscoso, muy corrosivo, quema la piel con una sola gotica, dependiendo qué tan concentrado está. El ácido sulfúrico lo hago reaccionar con este sólido de color blanco, que es el hidróxido de aluminio, y voy a obtener entonces una coloración oscura. Todo esto se me vuelve oscuro y es la formación del sulfato de aluminio más agua. O sea que estos dos ya no existen y se formarán estos dos. Ten en cuenta que el lenguaje de la química nos está expresando cómo es que cambia la materia o un fenómeno de transformación que lo evidencio por un cambio de color. Bueno, lo primero que hago es balancear 3 azufres acá para cumplir con la ley de la conservación de la materia o de la conservación de la masa también. Hidrógenos, 2 por 3, 6, 3 por 2, 6, 6 y 6, 12. Aquí 6 por 2, 12. Listo. Ahora, muchachos, lo que nos dieron. De hidróxido de aluminio nos dieron 600 gramos. Ahí dibujé encima de las letras, pero bueno. Y de ácido sulfúrico nos han dado 500 gramos. ¿Cuál de los dos sería el reactivo límite? Pues el asunto es primero pasarlos a moles y después de moles analizar cuál es el que se acaba primero. Primero pasamos estos a moles, estos 600 gramos de hidróxido de aluminio, de AlOH3. Los paso a moles. Con clases anteriores que se dijo que un mol de hidróxido de aluminio, el peso molecular, que se hizo pues una guía completa sobre esto, es el peso molecular del hidróxido de aluminio. Aquí ya lo tengo, en la guía está 78. Ustedes ya saben cómo calcular ese peso. Gramos de hidróxido de aluminio. Eso. Listo. Y aquí cancelamos, cancelamos. Y el resultado en moles de hidróxido de aluminio es 7.6 mol. De hidróxido de aluminio. Bueno, AlOH3, que es una base fuerte. Papel tornasol nos da azul. Y lo hacemos lo mismo entonces con el ácido sulfúrico. Los 500 gramos de ácido sulfúrico
los pasamos a moles, un procedimiento ya muy rutinario porque lo conocemos muy bien. Entonces, decimos que una mol de ácido sulfúrico, el peso molecular del ácido sulfúrico, en este caso es 98 gramos de ácido sulfúrico, H2SO4, bueno, ahí nos empieza a costar un poquitico el tiempo. Bueno, un mol de ácido sulfúrico, aquí cancelamos y esto nos da exactamente 5.1 mol de ácido sulfúrico. 0.1 mol de ácido sulfúrico. En este caso, los cálculos o el análisis no nos queda tan sencillo porque la ecuación es 2:3 o 3:2. Tendremos que aplicar una regla de 3. ¿Cómo? Diciendo, mirando, según las moles que me dieron de hidróxido de aluminio, ¿cuánto necesito en moles de ácido sulfúrico? Y comparo con las que me dieron. Lo mismo voy a hacer con la cantidad de ácido sulfúrico. Según las moles que me dieron de ácido sulfúrico, yo determino cuántas de hidróxido de aluminio y comparo con las que están a ver si me alcanzan. Entonces, ese procedimiento de análisis que a veces se ve tan complejo, pero no lo es, por eso es necesario practicar, porque hay veces la mente ante lo desconocido se cierra un poquito. Entonces, aquí estoy borrando las cantidades, los procedimientos y me quedo con los resultados. Pasado, aquí los tengo. Y ahora miro la ecuación balanceada. Esta ecuación balanceada es la que me dice todo. Entonces, yo, ¿qué es lo que hago? Entonces, tomo la opción 1. Voy a gastar las 7.6 moles de hidróxido de aluminio. Y aquí está. ¿Cuánto necesitaré de ácido sulfúrico si la ecuación me dice que 2 moles de hidróxido de aluminio necesitan 3 de ácido sulfúrico? 2 moles de hidróxido de aluminio, ahí como están indicando con el cursor, necesitan 3 de ácido sulfúrico. Y me dice que si yo quiero gastar esas 7.6 moles de hidróxido de aluminio, necesitaría 11.4 moles de ácido sulfúrico. Y voy a ver cuántas moles tengo de ácido sulfúrico. Tengo 5.1, o sea que no, este procedimiento descartado, porque si gasto las 7.6, necesitaría 11.4 de ácido y no tengo todas esas, no tengo sino 5.1. Vamos a mirar el otro procedimiento, aquí está explicado. La opción 2, entonces, voy a gastar las 5.1 completas de ácido, aquí están. Las voy a ver cuántas necesito de hidróxido de aluminio. La ecuación me dice, aquí está, que 3 de ácido sulfúrico necesitan 2 de hidróxido de aluminio. Entonces me regreso acá. 3 de ácido sulfúrico necesita 2 de hidróxido de aluminio. Cancelo, cancelo. Hago la multiplicación y dice que si voy a gastar las 5.1 mol de ácido sulfúrico, necesitaré 3.3 de hidróxido de aluminio. ¿Y cuántas hay? 7.6. Sobrado. O sea que gastaría estas 3.3 y me sobraría, bueno, que tenía 7.6 de hidróxido de aluminio. Es decir, que en resumen, este segundo procedimiento es el que sirve. Puedo gastar todas las de ácido sulfúrico y me va a sobrar hidróxido de aluminio. O sea que el reactivo límite aquí es este que estoy priorizando. El reactivo límite efectivamente es el ácido sulfúrico. Cuando ya he calculado reactivo límite, entonces procedo inmediatamente con esa cantidad que tengo de reactivo límite a hacer los cálculos de la sustancia solicitada. Parto directamente con las moles, como ustedes pueden ver, de ácido sulfúrico. Ahí están, moles de ácido sulfúrico que son 5.1. Y estas moles dadas las paso a moles solicitadas. Lo que me preguntó el problema fue qué cantidad de sulfato de aluminio. Volviendo a escribir la ecuación aquí en la parte de arriba, recuerdo que es hidróxido de aluminio, 3, más ácido sulfúrico, me produce sulfato de aluminio, Al2, SO4, 3, más H2O. Entonces, muchachos, en este caso, balanceo 2 de aluminio, azufre 3, 3 de azufre, lo que ya habíamos hecho. O sea, es prácticamente, estoy volviendo a reescribir, bueno, era esto. Y entonces, muchachos, ¿qué ocurre? A partir de este 5.1,
porque es el reactivo límite, entonces, ¿cuánto de sulfato de aluminio? Y es lo que estoy haciendo acá. 5.1, si 3 de esta me producen una de esta, 3 de esa me producen una de esta, cancelo ácido sulfúrico con ácido sulfúrico. Ahora, ya si la dejo así, me va a quedar en moles de sulfato de aluminio. Ahora, lo voy a pasar a gramos, una mol de sulfato de aluminio, el peso de sulfato de aluminio, que son 342 gramos. Cancelo sulfato de aluminio con sulfato de aluminio. Hago la operación y me da 581 gramos de sulfato de aluminio. Como te puedes dar cuenta, el procedimiento es simple, pero tengo que tener muy presente los pasos. Primero, el balanceo de la ecuación. Primero, balancear. Segundo, colocar las sustancias involucradas. En este caso, coloco los dos reactivos, sean gramos o moles. Tercero, vamos a pasar a moles, especialmente los reactivos. Hay algo especial, hay veces esos reactivos no vienen puros, hay que pasarlos a puros. Cuarto, analizar y sacar ¿quién? El reactivo límite. Y con el reactivo límite, con ese reactivo límite, calcular la sustancia solicitada. Si esa sustancia solicitada quedan moles, hay que pasarlas a gramos. Más o menos estos pasitos están resumidos ahí. Vamos a borrar para revisar que los ejercicios que tenemos que entregar esta semana. En los ejercicios es exactamente lo mismo que estamos revisando ahí con este procedimiento, con algo de más que es hay un ejercicio de reto que involucra pureza de reactivos. Piensen, muchachos, cómo es que se debe resolver. Piensen y entonces escuchamos esas opiniones o de pronto esos procesos aquí por el WhatsApp. A ver, entonces, los puntos del saber son los siguientes, muchachos, muy sencillos. Primero que todo, tienes que crear una historia. Esto es un ejercicio que yo lo pongo ahí muy sencillo. Dibujas una historieta con muñequitos, bueno, ahí en tu cuaderno, con diálogos, ¿sí? Con diálogos sobre reactivo límite. Una historieta te la involucra donde esté el reactivo límite. Diálogos, bueno, todas esas cositas. Una historia. La dibujas en tu cuaderno donde quieras. Subes la foto, pegas la foto y subes todo eso en el Classroom. Eso es lo hago como para ver cómo es la parte creativa tuya de cómo comprendiste el reactivo límite y cómo puedes explicarlo. Bueno, eso es un diagnóstico más que todo. En esta reacción muy sencillo, 4 moles de ácido clorhídrico gastan 3 de hidróxido de sodio. Esta reacción no necesita que tú la balancees, ya está balanceada. Y como es 1 a 1, ¿cuál será el reactivo límite? Pues el que está en menor cantidad, en este caso el hidróxido de sodio. ¿Y qué cantidad de cloruro de sodio se me produce? Pues si una mol de hidróxido de sodio me produce una mol de cloruro de sodio, pues 3 moles de hidróxido de sodio, que es el reactivo límite y fácilmente lo veo, me producirán 3 moles de cloruro de sodio. Lo paso a moles y ya. En este caso, en el problema 2, te doy el ácido permangánico y el hidróxido de potasio en gramos. Hay que pasarlo a moles. Reviso cuál es el reactivo límite. Creo que la ecuación no necesita balanceo, es 1 a 1. Y teniendo en cuenta eso, pues si es 1 a 1, el reactivo límite es el que tiene menos moles. Con ese hallo la cantidad de permanganato de potasio. Ahora, en la siguiente reacción, esta sí ya hay que balancearla, no nos va a dar 1 a 1. Y hacemos lo mismo, 450 gramos de ácido fosfórico y 480 gramos de hidróxido de calcio. Los pasamos a moles. Luego de pasarlos a moles, analizo según la reacción quién es reactivo límite, quién es el que está en exceso y hallamos la cantidad de fosfato de calcio. El ejercicio de reto, muchachos, bueno, ahí les pongo un video de YouTube también donde se habla de esto, algunos problemas. También si entienden más el YouTube como quieran, importante es que se haga el ejercicio. En este último, las circunstancias que te doy los reactivos con pureza. Es decir, que hay que hallar la cantidad pura, como ya sabes, y listo. Bueno, muchachos. Por evitar que de pronto se nos vaya el tiempo, entonces, ¿ves? Entonces, simplemente los invito a que esta semana, por favor, se nivelen en las actividades de los que tengan algo pendiente.
y se pongan al día. Cualquier dudita, muchachos, por favor, me escriben al WhatsApp, me lo hacen saber con el niño representante, como sea, estoy para colaborarles en sus dudas. Por favor, háganlo, no se queden con las dudas y hagan el trabajo perfecto para que les quede bien hecho. Muchachos, antes de que esto se acabe, yo me voy despidiendo porque en cualquier momento se acaba, nos saca y entonces hay veces parece como si el profe fuera grosero, que no, no es el profe, no corta la reunión, la corta es el